Eras una vez un niño. Bueno, en realidad fueron muchos niños. Pero os voy a contar lo que me pasó a mí, porque yo fui uno de ellos. Eras una vez un niño que fue con su familia a un lugar muy especial. Un lugar al que solo se podía ir una vez al año y donde todo podía pasar. Un domingo en el campo, en los primeros días de otoño, que todavía tienen olor a verano, en un sitio llamado Náquera, y allí se veía el cielo como en ningún lugar de la ciudad. Bueno, sigamos con el cuento. Cuando el niño llegó, pronto vio que donde lo habían llevado no se parecía a ningún otro sitio en el que hubiera estado jamás. Y quizá los mayores no se dieron cuenta de que aquel lugar tenía lo que los niños aún pueden notar: magia. Y pronto descubrió que allí se podía volar a lomos de un caballo. Y después de volar entre las nubes, el niño volvió a la tierra y seguir conociendo ese maravilloso lugar, donde también encontró lagartos venidos de la época de los dinosaurios que se dejaban acariciar, perros que te contaban al oído donde les podías masajear. El señor conejo, la señora gallina y también una cabra viajera que tenía mucho que contar. Unas preciosas aves roqueras llenas de color. Cuando el niño vio aquellos coloretes, él también se quiso maquillar. Pronto aquel lugar se llenó de mariposas, duendes, tigres, gatos, hadas, y el niño también pudo visitar a unos pequeños animales de los que a veces nos solemos olvidar. No son veloces, pero son muy fuertes. Su casa a cuestas siempre tienen que llevar. Y aunque estuviéramos en la tierra, también el niño visitó el mar. Tortugas gigantes y barbas de ballena pudo tocar. El niño estaba alucinado. Bueno, él y todos los demás. Y es que allí había muchos niños y niñas. Unos iban andando, otros motorizados, pero todos pasaron la mañana jugando. Pelotas que encestar, otras a las que había que soplar. Talleres divertidos, llenos de color. ¿Y por qué es este día tan genial? Pues cuentan los mayores que con los días mágicos como este se puede ayudar a que niños que lo necesitan tengan cosas que de otra manera no pueden alcanzar.